Estaba en un matrimonio horrible. Finalmente me alejé de ese imbécil y encontré el amor. Más tarde quedé embarazada, estaba a punto de tener el bebé y de repente, durante el parto, mi ex-suegra, sí, la madre de la relación de The Nightmare. Ella irrumpe en la puerta y dice que el bebé es su nieto. Hola a todos, mi nombre es Serena. Soy una artista que actualmente trabaja como profesora de arte en la escuela secundaria local. También estoy embarazada de mi segundo matrimonio y esto ha criado a algunas personas. Tuvimos una dulce relación durante la escuela secundaria y un año en la universidad no hacíamos larga distancia y rompimos, eso me dejó con el corazón roto, pero pronto lo dejé, fue entonces cuando conocí a mi esposo Aaron, él era un año mayor que yo y estábamos en el mismo club BS que Aaron me hizo. Olvidé todo sobre Ronnie con él. Ni siquiera podía recordar por qué estaba colgado de él en primer lugar. Aaron era respetuoso y un caballero, bueno, se notaba que no lo crió una buena madre. Aaron y seguí saliendo durante 3 años después de eso. Fue entonces cuando experimenté mi primera verdadera angustia, las emociones que pasé con Ronnie no fueron nada, y en comparación con cómo me sentí cuando Aaron y yo tomamos caminos separados, nos separamos en buenos términos, incluso nos enviamos mensajes de texto de feliz cumpleaños anualmente, pero nada más. Sin embargo, en los años siguientes me encontré con Ronnie, recientemente nos habíamos mudado a mi ciudad por trabajo y no tenía intención de reavivar nuestro romance, pero sucedió que él realmente había madurado y era una persona completamente diferente. Ronnie y comencé a salir y me puso tan nostálgico al principio que teníamos citas realmente lindas como solíamos hacerlo cuando éramos estudiantes de secundaria y no teníamos mucho dinero en el bolsillo, veíamos películas los fines de semana y comíamos tacos en los camiones de tacos como solíamos hacerlo, luego se volvió demasiado serio y comenzamos a ir a las fiestas de la oficina de cada uno como el otro compañero. Me enamoré de Ronnie otra vez, pero era una versión diferente de Ronnie. Entonces, cuando me propuso matrimonio después de solo 2 años de salir, le dije que sí. Su madre era un poco obsesiva, aunque Dolly estaba obsesionada con los nietos, bromeó acerca de que quedamos embarazadas durante todo el compromiso. Bueno, al principio me asusté, fue entonces cuando Ronnie reveló que tenía problemas al concebirlo, es por eso que quería que yo tuviera hijos. Tenía miedo de que yo no pudiera tener hijos cuando tuviera 30 años, pero eso no me impidió sentirme incómoda cada vez que ella mencionaba el tema, pero en privado decidimos tomarlo con calma. No teníamos prisa por tener hijos, pero en el momento en que nos casamos, Ronnie cambió, comenzó a presionarme para que tuviera hijos con él y yo no estaba preparada, y lo más importante, no quería abandonar mi carrera docente y criar un niño todavía. Al final quería tener hijos. Fue entonces cuando le dije a Ronnie que no podía imaginarme tener hijos todavía. Quizás cuando tenía 30 años traté de asegurarle que podíamos congelar mis óvulos si estaba tan preocupado, pero no lo estaba. Me tranquilicé pronto. Nuestro matrimonio se convirtió en una tarea ardua para mí y el afecto se sintió forzado. No tenía miedo constante de pelearme con Ronnie cuando deberíamos tener hijos. Estaba enojado porque él no estaba respetando mis deseos y habíamos discutido. Tenía hijos antes de casarme y él había aceptado esperar, pero después de casarse simplemente no podía esperar por alguna razón. En un momento me di cuenta de que ya no me agradaba Ronnie como persona. Él hacía que vivir en la casa fuera insoportable y yo era más feliz cuando él no estaba. Rompí nuestro matrimonio después de darme cuenta y estar con él me sentí asfixiante al final y cuando me di cuenta de que el divorcio era la respuesta, sentí que todas las nuevas avenidas en mi vida simplemente se abrió bien. Ronnie, por supuesto. Estaba muy enojado y mi deseo de divorcio, él tampoco entendió que me sentía atrapada por su presión constante para tener hijos. Tuvimos un divorcio desagradable que duró 1 año y 1 año de matrimonio y 1 año del divorcio. No estaba completamente desconcertado perder a Ronnie, me sentí muy aliviado pero también muy agotador mentalmente. Ya había terminado por completo. Perder a Ronnie fue simplemente malo y este divorcio realmente arruinó lo que pensé que sería mi vida, pero puse mi pin arriba. Energía en mi trabajo e hice un montón de pinturas ese año llenas de ira y frustración y no estaba obsesionado con Ronnie, pero había sentimientos complicados con los que estaba tratando.
A un viejo amigo mío realmente le gustó mi trabajo y me preguntó si lo haría. Me gustaría exhibirlo en la galería. Aproveché la oportunidad porque siempre quise exhibir mis pinturas y era la oportunidad perfecta para hacer realidad el sueño de mi vida. Fue entonces cuando me encontré con mi actual esposo, Aarón, nuevamente después de aproximadamente 7 años. Admitió que ha sido una especie de trabajo promocional en las redes sociales y especialmente ha salido a ver mi trabajo. Bueno, me sentí halagado. También me dijo que sabía de mi divorcio de mi madre. No sabía cómo reaccionar. Así que simplemente lo ignoré un poco durante la siguiente semana. No pude sacarlo de mi mente. Era incluso más guapo que antes, incluso más caballeroso que antes, y si eso fuera posible, me acerqué a él una vez más. Comencé a salir y todos los sentimientos que tenía por él comenzaron a regresar hacia mí. Teníamos mucho en común y él fue muy considerado al principio. Yo era un poco cautelosa y tenía miedo de que él simplemente retractara su palabra en cualquier momento, pero Aarón nunca lo hizo. Que fue considerado conmigo en mis deseos y que simplemente respetó todo lo que deseaba, incluso me tranquilizó cuando me sentí inseguro con respecto a mi último matrimonio, por lo que fue inevitable que termináramos casándonos después de 3 años más de noviazgo y él me trató bien. Quiero decir, estar con Aarón no era una tarea ardua como lo era con Ronnie. Aún podía respirar en un matrimonio con él y nunca me presionó para tener hijos. Incluso se oponía a la idea de la adopción y si eso me hacía más cómodo, pero yo he congelado mis óvulos cuando estaba casada con Ronnie, así que no estaba demasiado asustada, pero me gustaba saber que Aarón sería comprensivo por si acaso y después de 4 años de matrimonio quedé embarazada usando uno de esos óvulos congelados que no podíamos tener. Puede que tenga mala reputación pero es de las buenas que se toman muy en serio su trabajo. Sin embargo, Sil no fue la única suegra que se enteró de mi embarazo. Mi ex suegra Dolly también se enteró. Dolly me ha estado acosando recientemente sobre la identidad de mis hijos. Bueno, el padre de ellos me ha tendido una emboscada en la casa y a menudo la he visto estacionarse justo afuera de mi casa. También apareció en mi escuela cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Solo para crear una escena preguntando quién era el padre de mis hijos, ella afirma que este bebé que llevo en mi vientre es en realidad de Ronnie y que quiere poder encontrarse con sus nietos cuando quiera. No sabía por qué pensó que esto era porque yo no había conocido a Ronnie en casi 5 años, la última vez que nos vimos fue porque necesitaba firmar algo y nos habíamos reunido en un lugar neutral solo para superarlo. Traté de asegurarle a Dolly que no había visto a su hijo en mucho tiempo y que estoy una mujer casada y no podía simplemente lanzar estas acusaciones al aire, especialmente en mi lugar de trabajo. Afirmó que congelé a mi bebé con Ronnie cuando estaba casada con él y ahora voy a tener su bebé. Traté de explicar el proceso con ella, pero estaba casi obsesionada conmigo y con mi bebé y no estaba lista para escucharme. Realmente me siento insegura con ella en todo el mundo y Aarón quiere que me tome una licencia de maternidad anticipada y me quede en casa lejos del loco ex. Escena de suegra, pero creo que no está siendo razonable y no quiero estar confinada en mi casa durante los próximos meses. Quiero terminar mi semestre de pintura con mis alumnos hasta que se vayan para las vacaciones de verano. Quiero decir, ¿qué debo hacer? Dolly no me ha puesto en peligro físicamente y ni siquiera puedo denunciarla, pero tengo que ser muy diligente estos días. Tengo que revisar las cámaras afuera de mi puerta antes de salir de casa cada vez y le pedí a los watchmen en la escuela de mi casa que no la dejaran entrar a las instalaciones. ¿Qué más puedo hacer? Ella realmente suena loca cuando habla. He estado tratando de ponerme en contacto con Ronnie también, ya sabes, para hablar sobre el comportamiento de su madre, pero lo he hecho. No he podido localizarlo. Hola a todos, soy Serena otra vez. Hace 2 semanas les dije que mi ex suegra prácticamente me está acosando porque cree que estoy embarazada del bebé de mi ex marido. Se ha ido un paso más hoy y estoy aquí para contárselo. No puedo creer lo que ella intentó hacer. Es el fin de semana, así que Aarón y yo lo pasamos poniéndonos al día con Aarón porque Aarón estaba conmigo. No estaba demasiado preocupado y no verifiqué si mi suegra estaba afuera de la casa antes de irme con Aarón justo detrás de mí. No pensé que ella aparecería hoy con mi esposo conmigo porque no lo ha hecho en los últimos meses y ella me ha estado acosando, así que fuimos al supermercado a comprar algunas cosas para la casa.
Estuve separada de él por un tiempo cuando pensé que vi a Dolly, mi ex-suegra, agachándose por el siguiente pasillo, sentí una punzada de miedo. Pero pasé por alto el control por si acaso sabes que había mucha gente a mi alrededor y no me sentí particularmente amenazado. No localicé a Dolly por ningún lado y pensé que mi paranoia se estaba apoderando de mí, sin embargo, en mi camino de regreso estaba hipervigilante y espía, el auto de Dolly nos seguía. Le conté a Aaron y él se preocupó. Ambos sabíamos que estaba a salvo mientras él estuviera conmigo, pero nos estábamos cansando del acoso constante cuando llegamos a la casa. Aaron inmediatamente me ayudó a llegar. Me levanté de mi asiento para llevarme adentro antes de que Dolly nos alcanzara por si acaso, pero tengo más de 8 meses de embarazo. Salir de un vehículo es difícil. ¿Sabes? Ella nos alcanzó fácilmente y me horroricé cuando Dolly se acercó a nosotros. Pero es de Ronnie, bueno, Dolly agarró la mano de Aaron como si fuera a ser una revelación aplastante para él como, oh, pobrecito, Dolly le dijo que iba a tener el bebé de Ronnie en lugar del suyo y que ella solo quería ser parte de la vida del bebé porque ella era la abuela. Realmente sonaba un poco desquiciada, honestamente, estaba preocupado. Anne intentó explicarle que el niño era suyo y que simplemente estaba confundida, pero Dolly ya se había agitado en ese momento, gritó que podía hacerle una prueba de ADN al bebé y luego amenazó. Me dijo que cuando Aaron me echara por mentirle, ella le arrebataría al hijo de Ronnie y me haría arrepentirme de haberle mentido a todo el mundo de esta manera. Aaron se había dado cuenta de que hablarle amablemente no iba a funcionar. Le dijo que lo restringirían. Orden en su contra si alguna vez volvía a intentar esta pequeña táctica de emboscada. Dolly se quedó en silencio. Mi esposo le dijo que por última vez yo llevaba a nuestro bebé, Noro Unis, y la respuesta, bueno, ella no entendió bien, pero también dejó muy claro que si alguna vez aparece nuevamente tomaríamos acciones legales contra ella, acosándonos constantemente y luego me llevó adentro dejando a Dolly allí en el camino de entrada llorando. Creo que ella realmente piensa que estoy embarazada de su nieto. Estoy pensando que tal vez debería simplemente presentarme en la casa de Ronnie para hablar con el Aaron piensa que debería ser él quien lo haga. No sé, probablemente necesitará discutir esto más a fondo conmigo. Han pasado unos días desde que di a luz a mi hija y ahora que estoy en casa pensé en ponerme al día con algún drama que sucedió el día de mi parto. Estaba en la sala de partos esperando que llegara el bebé cuando escuché una conmoción proveniente del área de espera afuera. Debieron pasar unos segundos cuando la puerta de la habitación se abrió para mi total sorpresa Dolly, mi exmadre, la entró con Aaron detrás de ella. Ella se acercó directamente a mí, infundiendo miedo en mi pecho porque estaba en una condición tan vulnerable, agarró mi mano y me preguntó sobre una contracción. Salud mental y tal vez debería ser más amable con ella. Ella acababa de irrumpir en la habitación del hospital mientras yo sentía tanto dolor. Aaron la agarró, la apartó de mí y se paró entre nosotros. En ese momento algunas enfermeras también habían llegado a la escena. Aaron les dije que se la llevaran y que estaba interrumpiendo nuestro momento privado, pero Dolly gritó que solo quería estar allí para el nacimiento de su nieto. Yo grité mitad de ira y mitad de dolor porque ella no era la abuela. No había visto a Ronnie. Ella lo era y cuando su hermano dijo que ella iba a ser la abuela, eso hizo enojar a Dolly. Dolly le gritó que en realidad ella no era la futura abuela y afirmó que yo estaba mintiendo y manipulando al mundo entero y que era Ronnie quien el niño que estaba entregando a luz. Aaron le dijo a su madre que Dolly era la que nos había estado acechando durante los últimos meses y Sibel le dijo a Dolly que abandonara las instalaciones mientras sacaba su placa para demostrar sus credenciales, pero Dolly no se dejó intimidar por esa placa. Dolly llamó a Sil ladrona alegando que todos le estaban robando a su nieto. Cuando Sibel notó que yo estaba llorando y Aaron estaba allí tratando de calmarme y que todo el hospital estaba mirando dentro de su habitación para presenciar el drama, que intentó sacarla físicamente cuando Dolly se resistió. Dolly le gritó a Civil amenazándola con demandarla por agresión y yo estaba realmente tengo miedo de que Civil pueda perder su placa por esto, pero afortunadamente Dolly no ha ido a la policía todavía. Ha pasado algún tiempo desde que esto sucedió, pero esto realmente me estresó en una situación que ya era estresante. Bueno, Civil se mostró muy preocupada por cómo reaccionó después. He dado a luz,
ella es una mujer muy amable y le dije que hizo lo que yo habría hecho si estuviera en su lugar y que no estaba enojado porque su hermana me ayudó a conseguir una orden de restricción contra Dolly y que no podía serlo. Más agradecido. Hola chicos, soy Serena otra vez de este lado, no creerán lo que Dolly intentó hacer ayer y yo también estoy en shock. Trajimos a mi hija a casa hace unos 2 meses. Tengo una orden de restricción contra Dolly. Ahora lo había pensado. Eso significaría no tener que lidiar más con Dolly, pero ella está aún más desquiciada que antes de que finalmente nos pusiéramos en contacto con Ronnie hace un mes y tuve que conseguir este número actual de un primo, como sabía. Sin embargo, él afirmó que no tenía ningún contacto. Con su madre afirmó que no estaba en el país y se negó a ayudarnos cuando le pedimos que hablara con su madre para que se mantuviera alejado de nosotros. De cualquier manera nos sentimos mucho más seguros con su orden de detención y lo más importante, estaba en maternidad. Dejé la curación desde el nacimiento y me sentí segura porque estaba en casa con el bebé y mi esposo también, ya que él también había tomado la licencia de paternidad y nuestra vida se había vuelto muy simplista después de que obtuvimos una orden de restricción contra Ali. Yo generalmente cuidaba al bebé. Y Aaron se encargaba de todos los recados en la casa que Sibel visitaba todas las noches solo para preguntar si necesitábamos ayuda o para ver cómo estábamos como nuevos padres. Luego Aaron pasaba horas tratando de acostar al bebé mientras yo me dejaba caer en la cama. Yo ya estaba dormido para entonces, pero Aaron estaba completamente despierto navegando en su teléfono cuando recibió una alerta sobre el sensor de movimiento se activó en el frente de la casa. Inicialmente pensó que era un animal o vecinos, un gato suele pasar por allí, pero cuando el sensor siguió detectando una presencia, empezó a sospechar un poco. Todas las luces de la casa estaban apagadas y se asomó afuera. Y me sorprendió encontrar a alguien tratando de trepar por la tubería para llegar al primer piso. Inmediatamente me despertó y me dijo que llamara a la policía mientras él silenciosamente iba a la guardería para recuperar a nuestra hija. Afortunadamente, no la perturbaron de su sueño cuando escuchamos un fuerte ruido sordo y un grito. En realidad estábamos asustados y vimos el contorno de una persona justo afuera de nuestra casa que se había caído del concreto al suelo. Para sorpresa, encontró a Dolly gimiendo de dolor afuera de la casa. Afortunadamente llegó la policía y aparentemente Dolly estaba invadiendo nuestra casa para secuestrar a su nieto mientras dormíamos, confesó inmediatamente después de ser arrestada por la policía y estaba asustada y también había roto ambos. Un brazo y una pierna. ¿Puedes creerle a esta mujer? Ella intentó secuestrar a mi hija. Pensó que podía secuestrar a mi hija y salirse con la suya. Por supuesto, contacté a su hijo, pero Ronnie todavía se negó a hacer algo con respecto a su madre. Aaron y yo, por supuesto. Voy a presentar el caso contra ella, pero ¿pueden creer la audacia de esta mujer? Está completamente delirante. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Pensé en informarles sobre lo que pasó mientras tanto después de mi ex suegra. Dolly intentó secuestrar a mi hija de mi propia casa y falló rotundamente a pesar de que teníamos una orden de restricción en su contra. Decidimos presentar un caso judicial en su contra. Bueno, fue arrestada y se evaluó su estabilidad mental, sin embargo, aún así fue declarada culpable como ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que era muy ilegal. La enviaron a una unidad psiquiátrica como castigo y recibió atención y tratamiento especializados. Siento lástima por la mujer, pero también siento mucha ira cada vez que la veo en la corte. Está absolutamente loca. Después de que nos divorciamos, nunca fueron muy cercanos, pero sí lo suficientemente cercanos, ya sabes, independientemente de que a nuestra familia le vaya muy bien. Mi hija está creciendo tan rápido que parece que ya tiene su color favorito y le encanta salir a caminar con nosotros y nos muestra muchos lados de su personalidad a pesar de que solo tiene 6 meses. Nunca supe que los bebés eran tan expresivos hasta que tuve el mío. Estamos mucho mejor como unidad familiar ahora. Dolly no demandó a Sibel. Afortunadamente Sibel está pensando en jubilarse ahora que ya sabes. Acercándose a los 60, también desea cuidar a su nieta cuando vuelva a enseñar dentro de unos meses. Cuando comience el semestre en general, estamos mucho mejor. Dolly había traído mucho drama innecesario a nuestras vidas y ahora nos hemos deshecho de ella. Bueno, gracias por escucharme hablar.